Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, Saúl, Martín y a todos los que se encuentran en la sala. Buenas noches, chicos. Espero que se encuentren muy bien, empezando esta nueva semana, semana 5 para nosotros, con el tema de, ¿qué tema empezamos ahora? ¿Qué tema vamos a revisar, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Saúl, aquí lo que escriben en el chat y los que están en la sala, que ya llegaron. Me falta todavía el resto. ¿Qué tema vamos a ver ahora, chicos? Recuerdan que les recomendé que revisen este tema, ¿sí? ¿Qué tema es? ¿Alguien puede comentar? ¿Cómo estás, Natalie? ¿Qué tal? Ángela, Luis, Joaquín, Héctor, Analí, Dylan, Lady, Gerson, Alexander, Jamie, Leonardo, Axel, Jennifer, Steve. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Ah, muy bien. Así es. Natalie, Analí. Efectivamente, tenemos el tema de equilibrio químico, ¿no? El tema de equilibrio químico es un tema muy importante porque tras el tema de equilibrio químico, luego vamos a ver también equilibrio iónico. Entonces hay que entender la diferencia, hay que entender muy bien este tema para con el tema de equilibrio iónico también sea sencillo. Quizá estos temas no lo han visto antes, pero si ustedes no comprenden el concepto en sí, es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo en cómo, digamos, resolver, ¿no? Cómo entender cuando se propone un ejercicio de este tema. Y entonces vamos a empezar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda que haya surgido de pronto en estas primeras 4 semanas? ¿Todo bien con las evaluaciones, ¿no? Con las notas? Esta nota, con respecto a la PC1, todavía, ¿no? Tengo varios grupos y realmente espero en 2 días publicar las notas, ¿ya? Todavía tengo que realizar y terminar la calificación de todos los grupos. ¿Ya, chicos? Entonces un poquito de paciencia, pero igual tenemos hasta el domingo según el plazo. Según el plazo tenemos hasta el domingo, ¿ya? Pero igual voy a hacerlo cuanto antes. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguien me puede comentar? ¿Me puede mandar un hola en audio para saber que el audio está bien? Sí, pues ahora todo está bien. Gracias, Luis Fernando. Muy bien, entonces vamos a empezar compartiendo la pantalla. ¿Nadie tiene dudas sobre ningún tema? Hasta ahora, nuestra semana 4. Ya, todo está claro. Muy bien. Entonces vamos a equilibrio químico. Muy bien, aquí estamos con el tema de equilibrio químico. Cuando hablamos de equilibrio químico, de lo que han leído en su material de estudio, ¿a qué se refiere equilibrio químico? ¿En qué está basado? ¿Cuál es nuestro punto de partida para equilibrio químico? Nos hace recordar un equilibrista. Equilibrio químico. Chicos, a ver, de lo que recuerdan, de lo que espero que ¿no? Le han dado unos minutos, ¿cierto? Al tema, ¿no? Es lo recomendable. Ya no estamos ya, los tiempos ya, ya han cambiado totalmente, ¿cierto? Ya no es que como quizá antes, ¿no? El antes, cuando estábamos en kinder, ¿no? Llegamos al cole y nos enterábamos, uy, vamos a ver este tema. Ah, sí, bueno, y ya no. Usted es el protagonista, recuerde, usted es el protagonista. Los docentes ahora nos hemos convertido en un guía, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿no? Usted tiene que dar la pauta, tiene que haber leído el material y de ahí identificar dónde está la dificultad, cuál es el punto, ¿no? Quizá en el cual se está quedando un poco, ¿no? Sin entender para luego, ¿no? Avanzar
Entonces, mientras más rápido avancemos la teoría, más rápido podemos llegar, ¿no?, a resolver más ejercicios, ¿cierto? Es así, pero si nos quedamos atrapados, ¿no? Nos quedamos atrapados tan solo en el concepto, ¿no? Definitivamente, ¿no? Un poco rezagado quedan, ¿no?, los ejercicios que ahí había que darle más tiempo, ¿no?, ya por su cuenta. Entonces, chicos, a ver, empecemos. Equilibrio químico. Indagando los saberes previos. La idea que usted tiene, ¿a qué se refiere equilibrio químico? Luis Ángel. ¿Con qué se relaciona equilibrio químico? ¿Con qué lo podemos relacionar? Muy bien, Luis Ángel, ¿no? Una igualdad, ¿no? Equilibrio químico, equilibrio, ¿no? Ambas partes, y nosotros siempre tenemos algo que nos recuerda la igualdad, ¿se acuerdan? Tenemos algo en nuestro punto de partida que nos recuerda la igualdad. ¿Qué es? ¿Qué es? Nuestro punto de partida para los cálculos. ¿Qué es? Estequiometría. Claro, la estequiometría, ¿no? La estequiometría, efectivamente, ¿no? La estequiometría, ¿no?, nos ayuda, ¿no?, a establecer relaciones, ¿cierto? Relaciones en cantidades entre los reactivos, ¿cierto? Y productos, ¿cierto? Entre los reactivos y productos. Entre los reactivos y productos. En este caso, para equilibrio químico, ¿no? Ya sabemos que equilibrio químico, cinética, ya es un tema que vamos a ir relacionándolo poco a poco para que se den cuenta cómo expresamos, ¿no?, el equilibrio químico de una reacción. Nuestro punto de partida también en equilibrio químico será la reacción, ¿no? ¿Y qué debe cumplir la reacción? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a la reacción? ¿Qué le falta? Porque esté completita, para que nos permita hacer los cálculos. Así es, tiene que estar balanceada, ¿cierto? Tiene que estar balanceada, ¿no? Y los coeficientes, ¿no?, más adecuados son los que se escriben ahí. Efectivamente, para equilibrio químico, obligatoriamente tiene que estar balanceada la ecuación. Equilibrio químico, entonces vamos a entender un equilibrio, ¿cierto? No un equilibrio estático, porque, ¿no?, a nivel molecular las moléculas se siguen en constante movimiento, ¿cierto? Así es, sino un equilibrio dinámico, y es lo que vamos a ver en este tema de equilibrio químico. Nuestro punto de partida también la reacción química. ¿Y cómo debe ser esta reacción química? ¿Qué requisito, además de estar balanceada, qué se deja entender estas flechitas? ¿Qué entiendes? ¿Qué se entiende? O si lo ponemos así mejor de repente. Tarán, tarán. ¿Qué entiendes? ¿Qué tipo de reacción? ¿De acuerdo a la dirección? Tipos de reacciones, química general, tipo de reacciones, composición, descomposición, simple desplazamiento, doble desplazamiento, de acuerdo a la dirección, de acuerdo a la energía, de neutralización, y tenemos la de redox también. Entonces, ¿qué tipo de reacción me indica la doble flecha? Eso, ¿no? La reversible, ¿no? Muy bien, Axel. La reversible. La reversible. Entonces vamos a, en estos casos ya tenemos que tener claro de que en nuestro mundo, ¿cierto? Muy bien, Axel. Te regaló. Ya. Entonces, ya en todas las actividades, en todos los procesos que se dan en el campo industrial, ¿cierto? Y en la vida cotidiana, las reacciones, ¿no?, que ocurren, ¿no?, en nuestro alrededor son de este tipo, ¿ya? De una vez, entérese, son del tipo reversibles, ¿no?
la mayoría de las reacciones son de tipo reversibles. Y es, ¿no? En este tipo de reacciones que vamos a observar el equilibrio químico, vamos a entender cómo se da el equilibrio químico. Entonces vamos a ir avanzando ya después de indagar los saberes previos, ¿no? Poquito a poco ya hemos entrado al equilibrio químico. Entonces, como siempre logro, para nuestra sesión el estudiante determina el valor de la constante de equilibrio, pregunta de examen, ¿cierto? Hay el valor de la constante de equilibrio, ¿cierto? En la cual vamos a tener algunas variables que a tomar en cuenta, ¿cierto? Consideraciones especiales de la reacción y sus posibles cambios. Los cambios en base al principio de Le Chatelier. Vamos a ver cuáles son esas variables: temperatura, la cantidad de reactivos, ¿no? Concentración de reactivos, concentración de productos, ¿cierto? Entonces pregunta ya para el examen, hallar la constante de equilibrio. Hallar la constante de equilibrio. Es lo que vamos a determinar en los diferentes casos. Entonces, para el tema, empezamos con el equilibrio químico, que están basadas, ¿no? Definitivamente hay una relación directa con las reacciones reversibles. Todos los equilibrios químicos que se dan en cada tipo de reacción lo vamos a ver expresado por una reacción del tipo reversible. Y cómo conceptuamos, definimos la constante de equilibrio es en base a la ley de acción de masas. Esta es la fórmula principal para este tema, la ley de acción de masas. Qué bien sencillita, ¿ya? Entonces, y luego, ¿no? Vamos a ver las características del equilibrio químico. Entonces empezamos, ¿no? Recordando. En esta parte vamos a centrar mejor el cuadrito. Entonces aquí, ¿no? Miremos, ¿no? La figura A y B. Miremos la figura para que no nos confundamos. A y B. Mirando la figura A y B. ¿Qué ocurrió? Dice acá. En la figura A, la figura B. En la figura A hemos agregado, ¿no? Un vaso con agua, ¿no? La misma cantidad, podríamos decir 250 mililitros en cada vaso, ¿cierto? Podría ser. Y hemos agregado una pastilla entera, mientras que en el otro vasito hemos agregado la misma pastilla triturada, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió en cada vaso al transcurrir el tiempo? ¿Qué ocurrió, chicos? ¿Qué ocurrió en B? ¿Qué ocurrió en Separaron los A? componentes. ¿Perdón? Se separaron los componentes. Ya, podríamos decir que es una forma de expresar, ¿no? La reacción, ¿cierto? Es una forma de expresar la reacción, ¿ya? ¿Qué ocurrió en el vaso A? ¿Qué ocurrió en el vaso B? ¿Qué prefieres, no? Igual describir. Aquí, tener en cuenta que la pastillita, si te das cuenta, no es cuestión de visualizar un poco mejor para poder, ¿no? Que ustedes pues, también comenten de acuerdo a lo que realmente se quiere expresar en esta figura. La imagen quizá no es muy notoria, pero aquí en el fondo del vasito, ¿no? Está como que la pastilla, ¿no? Semientera, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Ya, por si acaso. A ver, entonces, ¿qué ocurrió en A? ¿Qué ocurrió en B? Ahora sí. ¿Dónde se disuelve más rápido? En el A. En el A. En el B. En el B, ¿cierto? Sí. Estamos de ¿Cuál acuerdo. fue la pregunta? ¿Dónde reaccionó más rápido? Porque al cabo de un tiempo reacciona, ¿cierto? Imagínate tú, ¿no? Un Alcacer, ¿no? Echa la pastillita entera y aquí, ¿no? Triturada, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Por la imagen, se deja entender, ¿cierto? Que como que se ha disuelto, ¿cierto? Y aquí
quizá al cabo de 5 minutos, podríamos decir, ¿no? Y ahí ponemos un tiempo, ¿no? Al cabo de 5 minutos, ¿cierto? Al cabo del tiempo, 5 minutos, ¿cierto? Se ha disuelto, ¿cierto? Se ha disuelto. Por la imagen nos deja entender. Pero aquí, como habíamos comentado, ¿no? Para comentar bien, ¿no? Realmente la pastilla como queda semientera, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Se ha disuelto más rápido en B, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí, Miss. Ya. Sí, profesora. Ahora, ¿por qué? Porque las partículas están más pequeñas. Así es, efectivamente, ¿no? Eso, ¿no? El grado de división, ¿cierto? Es el factor que influye aquí, ¿cierto? El grado de división es el factor que influye aquí, ¿cierto? De tal manera que se lleva a cabo, ¿no? Una reacción más rápida, ¿no? Una disolución se disuelve más rápido, ¿cierto? Así es. Mientras que la pastilla no se disuelve rápidamente porque vemos que se ha ido al fondo del vaso, ¿cierto? No se disuelve, vemos que se ha ido al fondo del vaso. ¿Cuál de las dos, no? Si es, por ejemplo, para digamos, un dolor estomacal, ¿cuál de los dos será más efectivo tomar? La B. La B, claro, porque ahí vemos que la pastilla se ha disuelto totalmente y vamos a ingerir todo y efectivamente, ¿no? Nos va a ayudar justamente para lo cual fue fabricado este producto, ¿cierto? Para un dolor estomacal. Mientras que aquí gran parte de la pastilla no se ha quedado en el fondo, no se ha disuelto, ¿cierto? No se ha disuelto, porque está entera, pues, ¿no? Quizá se requiera, ¿no? Agitación, se requiera un poco de calor, quizá, o sea necesario, ¿no? Triturarla para que haya una mejor disolución, ¿cierto? Muy bien. Lo que ocurre a veces con alguna pastilla, ¿no? Te dicen, no, sí, se lo disuelves en agua. Y quizá no es así, ¿no? No necesariamente pasa eso. Bien, entonces hemos visto que con esto hemos comprobado que una variable, ¿cierto? Importante, un factor, ¿cierto? Es el grado de división en el que se encuentra, ¿no? En este caso la pastilla, para que se lleve a cabo más rápida la reacción, ¿cierto? La cinética de esta reacción, ¿cierto? Es mayor, ¿no? Podríamos decir, tomando como referencia 5 minutos, ¿no? Definitivamente, ¿no? En 5 minutos ya podríamos, ¿no? Decir que se disuelve, reacciona, mientras que aquí lo estamos comparando y efectivamente no se disuelve. Quizá requiera más tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esta parte? Vamos avanzando entonces, vamos avanzando. Ya, muy bien, Natalie. Entonces ya con esta imagen empezamos con el tema de equilibrio químico. Vemos aquí que se representa una reacción química, ¿no? Una reacción química en la que tenemos, ¿no? Reactivos, ¿cierto? Y productos, ¿no? Los reactivos comienzan a reaccionar, ¿cierto? Comienza a reaccionar, se consume, ¿cierto? Se consume, ¿para qué? Para convertirse en productos, ¿cierto? Para convertirse en productos. Pero en el equilibrio químico, siendo una reacción del tipo reversible, ¿cierto? ¿No? De ida y vuelta, entonces justamente lo que sucede es que no termina en solo la formación de productos, sino que los productos llega un momento en que comienzan a consumirse para formar reactivos, ¿cierto? Comienzan a consumirse para formar reactivos, ¿cierto? Así es. Entonces, al final, cuando nosotros podamos, ¿no? Quizá por alguna forma de determinar qué vamos a tener en el recipiente, ¿no? Imagínate, vamos a poner aquí como ejemplo, tenemos un recipiente en el inicio, ¿cierto? En el inicio. Esto es en el inicio. Tenemos el mismo recipiente, ¿cierto? Al final. En el inicio, ¿cierto? Solo vamos a tener reactivos, ¿cierto? No pasó nada, solo reactivos, ¿cierto? Pero va a pasar un tiempo, ¿cierto? Va a pasar un tiempo para observar qué hay en el recipiente al final, ¿no?
Al final, ¿qué vamos a tener? A ver, dicten. Un producto. Productos, además, ¿De reactivo? también parte de los reactivos. Así es. Eso sucede en el equilibrio químico cuando estamos frente a una reacción reversible. Y que hemos dicho que la mayoría de los procesos que se dan en la industria y en la vida diaria son reacciones del tipo reversibles. Así es. Ya no es solamente en una dirección. Esos son el grupo más pequeño, ¿cierto? El que es más fácil, ¿cierto? Es una forma elemental de explicar la reacción. Sin embargo, las reacciones no realmente ocurren y son de este tipo, del tipo reversibles. Es ahí donde ocurre el equilibrio químico. Cuando la concentración, ¿cierto? En este caso, vamos a poner en todo caso, todo va en función de la concentración. Hay una velocidad, ¿cierto? Directa, hablando de cinética química, ¿cierto? La velocidad con la que transcurre, ¿cierto? Para la formación de productos. Una velocidad con la que transcurre, ¿cierto? Y se forman los productos. Y hay una velocidad indirecta, ¿cierto? En la que los productos, ¿cierto? Se consumen para formar reactivos. Cuando esta velocidad directa y la velocidad indirecta son iguales, es ahí donde ocurre el equilibrio químico. El equilibrio químico, que es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio, uy, se paraliza todo hasta las moléculas y ¿es ahí el momento de equilibrio? No, el equilibrio es un equilibrio dinámico porque las moléculas siguen constante movimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo en un momento está basado, digamos, el equilibrio químico o la explicación está dada por la ley de acción de masas, ¿ya? Vamos a continuar aquí. Entonces vemos aquí con mayor claridad y precisión, ¿cierto? ¿Qué es el equilibrio químico con esta reacción, ¿cierto? Con esta reacción. Nuevamente estamos en una reacción del tipo reversible, ¿cierto? Reversible. ¿Esta reacción está balanceada? ¿La reacción está balanceada? Sí. Muy Sí, bien, profesora. así Sí es, está ¿no? balanceada. Sí, muy bien. Entonces tenemos ahí el hidrógeno, yodo, ¿cierto? Y se produce yoduro de hidrógeno, ¿cierto? En una, tenemos que tomar en cuenta, ¿cierto? 1, 1 y 2, ¿cierto? Los coeficientes, ¿no? Son importantes. También el equilibrio químico son importantes, ¿ya? Entonces, lo que entendemos aquí también que ocurre una reacción reversible y como habíamos comentado, ¿cierto? El equilibrio ocurre cuando se da una reacción de este tipo. Cuando los reactivos, ¿cierto? Reaccionan, porque eso pasa con los reactivos, se juntan, se mezclan, reaccionan para producir productos, ¿cierto? Y la velocidad con la que se forman, ¿cierto? Estos productos, ¿no? Es una velocidad directa. Mientras que llega un momento en la que los productos, ¿cierto? Comienzan a consumirse para formar reactivos. Entonces podemos, ¿no? Indicar que ocurre el equilibrio químico cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa, ¿cierto? Así es. Y eso ocurre a ciertas condiciones, sobre todo, digamos, la variable de referencia, ¿cierto? La variable de referencia es la temperatura, ¿no? En la que las concentraciones, ¿no? De reactivos y productos se mantienen constantes. Esta variable de temperatura justamente deben tomarlo así. Casi siempre es de referencia. Referencia. ¿Qué significa de referencia? Que siempre te van a decir la constante de equilibrio para esta reacción, ¿no? Es 0.125 a una temperatura de 285, ¿no? Kelvin, por ejemplo. Entonces, es referencia, nada más, referencia, ¿no? ¿Ya?
quiere decir que casi muy pocas veces se utiliza para los cálculos. ¿Ya? Entonces ahí tome nota para que no se confundan y no va a decir, y esta temperatura no lo uso, ¿por qué? Entonces es porque la expresión de la constante ya experimentalmente se ha determinado. Ya se tiene, ¿no?, definido, ¿no?, una constante. Va a variar respecto a la temperatura. Entonces, para una misma reacción a otra temperatura, la K va a ser distinta, ¿cierto? La K va a ser distinta. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los cálculos, ¿cierto? Entonces, vemos aquí, ¿cierto? También podemos visualizar en esta figura, ¿cierto? En esta figura, cómo, ¿no?, reacciona A con B, el inicio de la reacción de A con B, ¿cierto? Mientras que, pasado un tiempo, ya está en un proceso de reacción, ¿cierto? Está parte de los reactivos y parte de los productos, ¿cierto? Así es. Esto es digamos, la etapa intermedia. Realmente se da así, ¿no? La etapa intermedia. En la etapa intermedia, ¿qué voy a tener? Es que ya arrancó la reacción. Ya, hablando de tiempo, de repente, comparando con tiempo, estamos acá tiempo cero. Solo reactivo, ¿cierto? Tiempo, ¿no? Digamos, ¿no? 30 minutos, ¿no? 30 minutos. A los 30 minutos, ¿qué vamos a tener? Es la etapa intermedia. Vamos a tener reactivos, A y B en este caso, y productos. Y en la etapa ya, cuando ya, digamos, prácticamente llegó a su cumbre, ¿no?, por decirlo de una manera, ¿cierto?, la reacción, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué observan ahí? Al inicio, tiempo cero, solo reactivo, ¿cierto? En la etapa intermedia, ¿cierto?, donde hay reacción y formación de productos, ¿cierto?, tenemos reactivos y productos. Y aquí, ¿qué tenemos? Al final, digamos, en la etapa... Reactivos y productos. Así es, ¿no? Es lo que también encontramos en el recipiente, ¿cierto? Lo que encontramos en el recipiente, ¿no? Reactivos y productos. Es lo que va a ocurrir siempre en una reacción del tipo reversible, Ya. Ahora, entendamos la importancia, ¿cierto? La importancia del equilibrio químico, ¿no? Acá, ¿no?, hay dos casos, ¿no? Hay dos casos. Yo voy a explicar cómo se da el equilibrio químico en la ingesta de un medicamento y ustedes me van a explicar cómo se da el equilibrio químico en una planta de obtención de amoníaco. De paso que le dejo, ¿no?, le dejo para que me den una respuesta muy cercana a la realidad. La reacción. Ya lo vimos, ¿ah? Ya. Mira. ¿Cuál es la importancia, cierto?, del equilibrio químico en una planta de obtención de amoníaco. Amoníaco. ¿Listo? Así es. En la ingesta de medicamento, ya. La ingesta de medicamento es ingerir un medicamento, ¿cierto? Usualmente, ¿no?, cuando tienes una cefalea, pues ¿quién no ha tenido alguna vez un dolor de cabeza, cierto? Así es, ¿no? Uy, hasta de repente nadie me puso un like en el Facebook, ya me dio un dolor de cabeza. Es una cefalea, lo que se le llama, ¿no? Entonces, hay un desequilibrio, ¿cierto? Realmente lo que ocurre a nivel, digamos, ¿no?, cerebral, ¿no? Hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, lo que sucede es que podemos nosotros, ¿no?, siempre, ¿no?, contar con una medicación, ¿cierto? Entonces, en la medicación, claro, también puede ser la toxicidad. En la medicación, lo que se busca, ¿qué es? Por ejemplo, ¿no?, nos dan un analgésico, nos recetan un analgésico, ¿cierto? Así es. Y nos va a ayudar, ¿cierto?, para ese dolor de cabeza, ¿no? Quizá, ¿no?, un Panadol podría ser suficiente, ¿cierto? Un Panadol, un paracetamol, ¿cierto? Que para el caso es lo mismo. Así es. Entonces, volvemos al equilibrio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro, en nuestro organismo, ocurren miles y miles de reacciones químicas, ¿cierto? Así es. 5 millones de neuronas, imagínate, ¿no? Entonces, ocurren muchas reacciones químicas. Ustedes se acordarán, ¿cierto?, en biología, el ciclo de Krebs, la glucólisis, ¿no? Están todo muy relacionados, ¿cierto?, a nivel celular, ¿cierto? Solo en la célula ocurre. ¿Cuántas, no? ¿Cuántas, no? ¿Cuántas células tenemos? Imagínense, miles de reacciones ocurren en nuestro organismo.
Entonces, efectivamente, nos ayuda, ¿cierto? El hecho de ingerir un medicamento, en este caso, en este ejemplo, el analgésico, nos ayuda a volver al equilibrio, ¿cierto? Y a corregir esa cefalea, ese dolor de cabeza. Muy bien. Esto es un ejemplo, digamos de manera cualitativa. Ahora vamos al grano, ¿cierto? De manera cuantitativa, cantidades, ¿no? ¿Cuál es la relación del equilibrio químico con una planta de obtención de amoníaco? Una planta de obtención de amoníaco, ¿qué busca en la planta de obtención de amoníaco? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? A ver, tú vas a poner la planta de obtención de amoníaco. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu negocio? Antes de responder esto, digan, ¿qué es lo que buscamos? Pues una planta de obtención de amoníaco, chicos. ¿La producción del amoníaco? Muy bien, efectivamente, eso es lo que buscamos. ¿Qué buscamos? ¿Producir 10%? ¿20%? ¿Qué buscamos? Ya sabemos qué, pero ¿cuánto buscamos? ¿Cuánto? A ver, si tú buscas, tienes tu planta de producción, ¿qué? ¿Al ¿Cuánto? 100%? Al 100%, por supuesto, ¿no? Uno quiere el máximo rendimiento, ¿cierto? Máximo rendimiento en la planta, ¿cierto? Máximo rendimiento. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes que alguien sabe cuánto es la concentración? ¿Cuál es la concentración de este amoníaco comercial que se vende en el mercado? ¿Qué porcentaje es la concentración? ¿Usted sabe? Google, si no. Concentración del amoníaco. El Concentración. 30%. Eso, muy bien, ¿cierto? Aproximadamente 30 y algo más, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, buscamos el máximo equilibrio aquí, ¿no? Buscamos aquí el equilibrio químico, pero el equilibrio químico el máximo posible, ¿cierto? Con las mejores condiciones, solamente me produce un 30%. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? 30% de amoníaco. ¿Qué significa? Con respecto a los reactivos, ¿qué significa? Que además de amoníaco, ¿qué hay? Los reactivos. Exactamente, exacto. Muy bien. Claro, porque si todo el mundo busca el máximo rendimiento, pero el máximo rendimiento me va a dar el 30%. ¿Qué quiere decir? Por más condiciones, las mejores, porque esto no, inclusive viene de importación también, es amoníaco. No es que en el país, ni en el país, y muy pocos seguramente, si es que lo fabrican, muy pocos serán contaditos, sí, con las manos, ¿no? Que hay fabricación del amoníaco. ¿No? Pero inclusive los de importación no logran tener un mayor rendimiento. ¿Qué significa? Que buscando, ¿no?, el equilibrio químico, las mejores condiciones para la producción de amoníaco, no se puede mejorar esto. ¿Por qué? Porque parte del rendimiento, ¿cierto? Hay, ¿no?, gran parte, ¿no?, de reactivos, ¿cierto? Así es, ¿no? Entonces, te das cuenta que es simplemente porque es este negocio fabricar el 30%, porque se busca el costo-beneficio, pues. Si el beneficio todavía yo tengo una ganancia, a pesar que yo lo fabrico con el 30%, ¿no? Entonces, lo fabrico, pues, ¿no? Entonces, no siempre los procesos, ¿no? En la realidad, van a ser al 100%, cerca del 100%. Lo que se evalúa es costo-beneficio. Mira que existen procesos al 30%, ¿eh? Sí se da. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos, ¿no?, entender el equilibrio químico también, cómo se relaciona con este tema. ¿Listo? Entonces vamos avanzando con el tema de equilibrio químico. Hablan de equilibrio químico, alguna reacción, ¿no? Alguna reacción, equilibrio químico que usted, ¿no?, recuerde o que vea en su entorno,
¿Alguien recuerda? Que tengan que ver con reacciones reversibles. Para recordar la importancia de este tema, ¿no? La utilidad. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de equilibrio químico de reacción reversible, chicos? Para recordar la utilidad. Las pastillas mismas. Así es, efectivamente. Efectivamente, ¿no? Las pastillas, ¿cierto? Muchas de ellas, ¿cierto? Muchas de ellas, ¿no? Suelen pasar, ¿no? Obviamente, ¿no? Se da una ingesta, ¿cierto? A nivel, ¿no? De nuestro organismo, ¿no? Pero muchas de ellas depende, así como vimos el grado de división, depende de la presentación. Por eso que hay una variedad, jarabe, ¿no? Ungüentos, cremas, ¿no? Inyectables, ¿no? Hay una variedad, ¿cierto? Porque mucho depende también de la presentación o forma farmacéutica, que es la forma como nosotros lo encontramos, ¿no? Cuando vamos a la botica o a la farmacia, ¿cierto? ¿No? Hay muchas variables que están implicadas, ¿cierto? Para una buena ingesta. Y eso está definitivamente, ¿no? Relacionado al equilibrio químico. Entonces, continuamos aquí. Ay, me quedé sin voz. Entonces, como de esta figura es interesante visualizar y entender este gráfico, ¿ya? Mira este gráfico, ¿qué nos dice? Porque también cuando veamos, después vamos a ver el tema, el laboratorio, en el siguiente laboratorio, que es el laboratorio 2, vamos a ver en el examen, porque saben que cuando vamos, ¿no? a realizar la práctica con el simulador, hablando del laboratorio, del siguiente laboratorio, que es sobre cinética química, saben ustedes que es un examen, ¿cierto? No es que llegan y se enteran de qué se trata. Les recomiendo a todos, leer más de una vez, entrar a la práctica simulada, para no estar estresados, ¿cierto? Durante el examen. Y ahí van a encontrar gráficos de este tipo. Y a veces me preguntan, pero eso nunca lo hemos visto, pero eso nunca lo hemos hecho. Entonces aquí, esto es un ejemplo de lo que van a ver, por ejemplo, en el examen con el simulador, ¿cierto? Para que recuerden, ¿no? Su importancia. Entonces aquí vemos en la gráfica, en el eje de las X, tiempo, ¿cierto? Tiempo en segundo. En el eje de la Y, ¿cierto? La concentración, como sabes, ¿no? La concentración mol sobre litros o molar, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Esta gráfica representa la reacción que ocurre aquí, ¿ya? Eso es lo que representa. ¿Qué ocurre viendo la gráfica? ¿Qué ocurre con los reactivos? Viendo la gráfica, ¿qué ocurre con la concentración de los reactivos al cabo de un tiempo? ¿Disminuye su tiempo? ¿Disminuye? ¿Qué disminuye? La concentración. La concentración. Muy bien, ¿cierto? Imagínate, ¿no? Ya, si acá de repente un poco dudas, ponle valores, ¿no? De repente podría ser, ¿no? La concentración aquí, ¿no? 2 molar, ¿no? Y acá 2.5, algo hay que apagar. Listo, eso es cuando uno es mamá. Ya, entonces aquí 2 molar, 2,5, ¿cierto? Entonces vemos aquí cómo, ¿no? Va disminuyendo, porque si vemos con respecto a la gráfica, vemos aquí, tarán, 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 ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con el yodo, ¿cierto? Porque si preguntamos acerca de los reactivos, ¿cierto? Estos son los reactivos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el yodo? ¿Qué pasa con el nitrógeno? Está disminuyendo, ¿cierto? Está disminuyendo. Entonces vemos ahí, conforme, ¿no? Avanza la curva, ¿no? Y transcurre el tiempo, ¿cierto? Va disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa con la concentración? La concentración disminuye, ¿cierto? Porque los reactivos se consumen, ¿cierto? Los reactivos se consumen. Esta concentración, con el paso del tiempo, ¿no? Comienza a disminuir, ¿no? Una forma de representar eso, podríamos poner una flechita hacia abajo, ¿no? Comienzan a disminuir, se consumen, porque reaccionan entre ellas, ¿para qué?
para formar productos. ¿Y qué pasa con la concentración de los productos? ¿Qué pasa con la concentración? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Entonces aquí también vemos la curva, ¿cierto? Aumenta, ¿cierto? Aumenta. Así es. Entonces, eso es lo que sucede, ¿cierto? Es lo que sucede en el equilibrio químico, ¿cierto? Así es lo que tenemos que entender y estas son las variables que vamos a tomar en cuenta también para las reacciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El tiempo con el cual transcurre, ¿cierto? Una reacción, ¿cierto? Para formar productos, ¿cierto? Aquí hay una determinada velocidad, ¿cierto? Una velocidad con la que transcurre para formar los productos, ¿cierto? Que es la velocidad directa. Mientras que llega un momento, ¿cierto? Un momento en el cual, ¿no? ¿no? Llega al máximo, la máxima concentración de formación de los productos. Y en ese momento comienza, ¿no? A formarse, ¿no? Se consumen los productos y comienzan a formarse los reactivos. Ya se trata de la velocidad inversa, ¿cierto? Cuando ambas velocidades, ¿cierto?, se igualan, podemos hablar del equilibrio químico, ¿Qué es un equilibrio? Es un equilibrio químico, ¿cierto? Así es. En esa parte tenemos que entender que que las moléculas siguen en movimiento, ¿cierto? Que las moléculas siguen en movimiento y que no se trata de que llegue un momento en que, digamos, hay un equilibrio estático, sino que si sigue en movimiento podemos afirmar que es un equilibrio dinámico, ¿no? ¿Ya? Las moléculas siguen en movimiento. Esa velocidad no es que se no hay nada se paraliza. Sigue en movimiento, ¿cierto? Un equilibrio, digamos, dinámico, ¿ya? Eso es lo que tenemos que entender y que las concentraciones en el momento de los reactivos y los productos se igualan. Entonces aquí también tenemos que recordar las concentración, ¿cierto? Para la unidad de concentración es molaridad o mol sobre litro, ¿cierto? Recuerden que todo se encuentra en estado gaseoso. Así es, ¿ya? Y que la reacción reversible está indicada por la doble flecha. Ahora sí, ya empezamos con los problemas. Hemos dicho que en esta parte, ¿cierto? Para expresar el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio químico es en base a la ley de acción de masas. Y esta ley bien sencilla. Entonces aquí tenemos la ley de acción de masas, que a continuación vamos a ver, y nos va a ayudar a expresar la constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio tiene una relación directa con la constante, ¿no? De presión. K, constante de equilibrio. K sub C, constante de equilibrio en función a las concentraciones. K sub P, constante de equilibrio en función a las presiones. Entonces, en conclusión, yo puedo expresar la constante en función a concentraciones, ¿cierto? Y la constante de presión en función a las presiones, ¿ya? Entonces vamos a continuación escribir la ley de acción de masas. Ahí está.